El sol se desploma tras las colinas del Calvario. La luz agonizante tiñe el horizonte de un rojo espeso, un tono que parece manchar las nubes y descender sobre la tierra seca. El viento arrastra el polvo del camino, silbando entre las rocas y las grietas del suelo. No hay aves en el cielo. El aire se vuelve pesado, denso, cargado de una estática que eriza la piel. Sobre la cresta de la colina, 3 estructuras de madera se recortan contra el resplandor agónico. El silencio es absoluto, un vacío que devora cualquier sonido lejano. La tierra, agrietada por la sequía, parece absorber el calor que se escapa del día. Cada sombra se alarga, estirándose como dedos oscuros que buscan aferrarse al terreno. El horizonte se oscurece por segundos, mientras el rojo intenso se apaga, dejando paso a una penumbra fría y cortante. Es el preludio de algo que alterará el curso de lo que vendrá después. El suelo tiembla apenas, un eco sordo que sube desde las profundidades del valle. Todo movimiento se detiene. La naturaleza misma parece contener el aliento. La mirada se desplaza inevitablemente hacia la cima. 3 cruces de madera tosca se alzan, pero la del centro domina el espacio, convirtiéndose en el eje de toda la escena. La madera, astillada y oscura, cruje bajo el peso de una tensión que parece comprimir el aire mismo. Alrededor, la multitud permanece inmóvil. Nadie habla. El murmullo de los insectos ha cesado, y hasta el viento parece haberse detenido, incapaz de cruzar el perímetro de aquel lugar. El polvo se asienta sobre las piedras, formando una capa gris que amortigua cualquier sonido. La atención se concentra en la figura central. Cada detalle del entorno, desde las rocas afiladas hasta las sombras que se alargan, parece converger hacia ese punto único. El silencio no es vacío. Es una presencia física que presiona los oídos y acelera el pulso. La expectación es absoluta. Los ojos de los presentes, fijos y vidriosos, siguen la línea vertical de la madera central. El tiempo parece haberse estirado. La atmósfera está cargada de una electricidad sagrada, una densidad que hace que el simple acto de respirar se sienta como una intrusión. El silencio se quiebra con el sonido metálico de un paso. Longino avanza. Sus botas se hunden en la tierra suelta, levantando pequeñas nubes de polvo que se disipan al instante. Cada paso es una decisión, un esfuerzo contra la gravedad que parece querer retenerlo. La lanza, pesada y fría, descansa en su mano derecha, pero el metal vibra con un pulso errático. Él se acerca a la cruz central. El aire se vuelve más denso, cargado de una humedad que se pega a la piel. Longino levanta la vista. Sus manos, endurecidas por años de combate, comienzan a temblar. El arma oscila apenas unos milímetros, un movimiento involuntario que delata una fractura en su voluntad. Él intenta tensar los músculos del brazo para estabilizar el hierro, pero el temblor persiste, recorriendo sus hombros hasta el cuello. Se detiene a pocos metros. Frente a él, el rostro del hombre crucificado se mantiene inerte, una máscara de serenidad que contrasta con el caos interno del soldado. Longino aprieta los dedos sobre el asta de madera, tanto que los nudillos se vuelven blancos. La mirada se cruza, un instante donde el tiempo se detiene. El soldado da un paso más, acortando la distancia hasta que el calor de la figura central llega a su piel. El conflicto se vuelve insoportable. El soldado bloquea su respiración. Sus músculos se tensan, eliminando cualquier rastro de duda en sus dedos. Con un movimiento seco, preciso y cargado de una fuerza que nace desde el hombro, Longino empuja la lanza hacia adelante. La punta de hierro atraviesa la piel con una resistencia mínima, hundiéndose profundamente en el costado. El metal se detiene al encontrar el hueso. Por un segundo, el mundo se congela. Entonces, el hierro se retira con un tirón firme. El efecto es instantáneo. Del corte no brota solo el rojo espeso de la sangre, sino también un flujo claro, líquido y constante de agua que resbala por la madera. El líquido cae gota a gota, golpeando el suelo seco con un sonido rítmico. El aire alrededor de la cruz parece vibrar, una onda invisible. La luz del sol, al atravesar el chorro de agua, crea un destello efímero que ciega por un instante.
Longino suelta el asta, sus dedos se abren. El arma cae al suelo, resonando contra las piedras. La sangre y el agua se mezclan en la tierra, formando un surco oscuro. Longino da un paso atrás. Su talón golpea una piedra suelta y el soldado pierde el equilibrio. Sus brazos se agitan en el aire buscando un apoyo inexistente. Tropieza de nuevo, esta vez con más fuerza, y cae sobre sus rodillas. El sonido de su cuerpo contra el suelo es sordo, seco. Él intenta levantarse, pero sus piernas no responden. Sus manos se apoyan en la tierra, buscando estabilidad, pero sus dedos solo encuentran polvo y pequeñas rocas afiladas. El soldado mira hacia adelante, pero sus ojos no enfocan. El silencio en la colina es absoluto. Ni un murmullo, ni un suspiro. La multitud, antes inquieta, ahora permanece inmóvil. Cientos de personas observan el surco de sangre y agua que se expande por el terreno. Nadie se atreve a dar un paso. El aire parece haberse vuelto sólido, impidiendo el movimiento. Longino respira con dificultad, un jadeo corto que se pierde. Él intenta ponerse en pie, apoyando el peso en un brazo, pero vuelve a resbalar. El soldado se arrastra unos centímetros, alejándose de la cruz, con la mirada fija en el suelo. La multitud, como un solo cuerpo, retrocede un paso al unísono. El silencio se convierte en una barrera, mientras el sol termina de ocultarse tras las colinas. El tiempo se pliega. Las colinas del Calvario se desvanecen bajo el peso de los años, dejando paso a un valle donde el aire se ha vuelto pesado y denso. En una pequeña aldea, el silencio no es de asombro, sino de ausencia. Las puertas de las casas permanecen cerradas con trancas de madera. El polvo se acumula en los umbrales, movido solo por un viento seco que arrastra el olor a tierra estéril. Elena camina por el sendero central. Sus pasos son lentos, marcados por la fatiga. Se detiene frente a un pozo seco, donde el cubo golpea el fondo con un eco metálico y hueco. A su alrededor los huertos muestran tallos marchitos que se quiebran al menor contacto. La plaga ha dejado su marca en cada rincón. Elena aprieta los puños. Sus nudillos se tornan blancos. Ella observa cómo las sombras de la tarde se alargan sobre las paredes agrietadas de su hogar. Dentro el aire es viciado. Ella recorre con la mirada los rincones vacíos de la despensa. No hay grano, no hay agua, solo el rastro de la enfermedad. Elena se apoya contra el marco de la puerta, sintiendo la aspereza de la madera bajo sus palmas. Sus ojos recorren el horizonte, buscando una señal. Elena se arrodilla en el centro de su parcela. Sus dedos se hunden en la tierra agrietada, buscando humedad donde solo hay polvo. Arranca un tallo de maíz. La planta se desmorona en su mano, convertida en una fibra seca y quebradiza. No queda rastro de vida en los surcos. Ella se levanta, con las rodillas manchadas de tierra, y camina hacia el interior de la casa. El sonido de su respiración es el único ruido. En el rincón, sobre un lecho de paja, su hijo menor exhala un aire sibilante, con el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Elena coloca su mano sobre la frente del niño. La piel quema al tacto. La fiebre es una presencia constante, un enemigo que consume la energía. Ella se desplaza hacia la mesa, donde un cuenco de madera permanece vacío. Se apoya contra la pared, sintiendo el frío de la piedra. El silencio es interrumpido por el gemido débil de su esposo, que intenta incorporarse pero vuelve a caer, vencido por la fatiga. Elena observa la penumbra que inunda el hogar. La muerte ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una sombra que se sienta a su mesa. Elena permanece inmóvil, con la frente apoyada contra la pared de piedra. El sonido de la respiración dificultosa de su hijo llena el espacio, marcando un ritmo agónico. Sus dedos se aferran a una grieta en la pared, buscando un punto de apoyo que no ceda. En ese instante de vacío absoluto, un destello de memoria atraviesa su mente. No es un pensamiento vago, sino la imagen precisa de un pergamino antiguo que leyó años atrás en la biblioteca del pueblo. Las palabras regresan con una nitidez física, como si las estuviera leyendo de nuevo sobre la superficie rugosa de la mesa. Recuerda el relato del sacrificio en la colina del Calvario, el momento exacto en que la lanza atravesó el costado, y el agua brotó junto a la sangre. Elena levanta la cabeza. Sus ojos,
antes nublados por la derrota, se enfocan en la luz mortecina que entra por la ventana. La idea se asienta en su mente. Aquel evento no era solo una historia del pasado, sino una llave. Ella se separa de la pared, sintiendo cómo sus músculos se tensan con una energía nueva. La parálisis que la mantenía encadenada a la desesperación se rompe. Elena camina hacia el arcón de madera en el rincón de la habitación. Sus manos, que antes temblaban por la debilidad, ahora se mueven con una determinación mecánica. Abre la tapa, aparta los objetos inútiles y encuentra el retazo de tela que guardaba en el fondo. La esperanza no es un sentimiento, es el impulso de buscar los materiales para actuar. Elena extrae una aguja de hierro del costurero. La punta brilla bajo la luz escasa. Busca el hilo de lino, lo enhebra con un movimiento firme y hace un nudo apretado al final. Extiende la tela sobre la superficie de madera, alisando cada fibra con la palma de la mano hasta que queda tensa. Su primera puntada atraviesa el tejido. El metal perfora la trama con un chasquido seco. Elena tira del hilo, sintiendo la resistencia del material contra sus dedos. Cada movimiento es una repetición calculada. Ella clava la aguja, la saca y tensa el hilo. Sus ojos siguen el recorrido del metal, enfocados solo en el punto de contacto. No hay espacio para dudas. Mientras sus manos trabajan, sus labios se mueven en un susurro constante. Cada puntada es una súplica silenciosa, una petición que se entrelaza con el lino. Ella no busca consuelo, busca un resultado. El ritmo de su respiración se sincroniza con el vaivén de sus brazos. La aguja sube y baja, creando una línea de color sobre el fondo claro. Ella ignora el dolor en sus articulaciones y la fatiga que intenta vencerla. Se concentra en el tacto del hilo, en la tensión necesaria para que el diseño no se deforme. El hilo se agota, ella lo corta con los dientes, anuda el extremo y comienza de nuevo, sin detenerse, sin vacilar. La silueta de la cruz central comienza a definirse sobre el lino. Elena guía la aguja con precisión, trazando el contorno del madero vertical. Sus dedos se mueven con una cadencia inalterable, ignorando el sudor que resbala por su frente. Cada puntada añade una sombra, un relieve que parece cobrar vida propia bajo la luz de la vela. El aire en la estancia deja de ser estancado. Una corriente imperceptible, fresca y cargada de una cualidad metálica, recorre las paredes. Las motas de polvo se detienen en seco. Elena siente una presión en los oídos, como si la habitación se aislara. El silencio exterior se vuelve absoluto. Sus manos trabajan ahora con una velocidad inusual. El hilo rojo se entrelaza, formando el punto donde la lanza penetró el costado. Al completar el detalle, el aire se vuelve denso, casi sólido. El tapiz no es solo tela, es un foco de energía. Ella sujeta el bastidor con fuerza, sintiendo el calor. La habitación ahora se siente despejada, limpia, purificada. Elena suelta el bastidor. Sus dedos, marcados por el roce del hilo, desprenden el tejido con cuidado. Se levanta de la silla, sus rodillas crujen por la rigidez acumulada. Camina hacia la puerta principal, el tapiz sujeto entre sus manos. Al abrir la madera, el aire exterior golpea su rostro, seco y cargado de polvo. Fuera, el camino está desierto. A pocos metros, un vecino se oculta tras el marco de una ventana, sus ojos fijos en el movimiento de Elena. Ella no duda. Busca los clavos oxidados en el dintel de la entrada. Presiona la tela contra la madera, ajustando las esquinas para que el diseño quede expuesto hacia la calle. El metal de los clavos se hunde en la viga con golpes sordos. El tapiz queda extendido, cubriendo la entrada. El vecino que observaba da un paso al frente. Sus hombros, antes encorvados por la tensión, se relajan. Otros habitantes salen de sus casas. Elena permanece de pie junto a su puerta, observando cómo la gente deja de esconderse y comienza a caminar hacia ella. Elena gira sobre sus talones y entra en la habitación donde yace su hijo. El ambiente dentro es pesado, cargado con el olor agrio de la fiebre. El niño está estirado sobre el jergón. Su pecho sube y baja con una rapidez errática. Elena se acerca. Sus pasos resuenan sobre la madera vieja. Se arrodilla junto al lecho. La piel del niño, antes grisácea y cubierta de sudor frío, comienza a perder su tono cenizo. Ella extiende la mano y toca la frente del pequeño.
El calor abrasador que emanaba de su cuerpo disminuye gradualmente bajo el contacto de sus dedos. El niño emite un suspiro largo, un sonido que rompe la tensión acumulada en su garganta. Los espasmos que sacudían sus extremidades cesan. Sus párpados, hinchados por la inflamación, se contraen y luego se abren lentamente. La mirada, que antes estaba perdida en el vacío, enfoca el rostro de Elena. Ella observa cómo el color natural regresa a sus labios. El niño intenta incorporarse, apoyando sus manos sobre la manta. Él parpadea, confundido por la luz que entra por la rendija de la ventana, y busca el agua en la jarra cercana. La fiebre ha desaparecido por completo. El murmullo crece fuera de la casa. Los vecinos se agolpan en el camino, sus pasos levantan polvo que flota en el aire de la tarde. Se detienen a pocos metros, formando un semicírculo irregular. Algunos sostienen herramientas de labranza, otros se apoyan en bastones, manteniendo una distancia prudente. Elena aparece en el umbral. No dice palabra. Su mirada recorre a cada uno de los presentes, deteniéndose en los rostros marcados por el agotamiento. Ella levanta el brazo derecho y señala con firmeza el tapiz que cuelga sobre la madera. La tela, con sus hilos tensos, destaca bajo la luz del sol. Luego, Elena mueve su mano hacia la puerta, empujándola hacia adentro hasta que queda completamente abierta. El interior de la casa, antes un refugio cerrado, se expone ahora ante la mirada de todos. Los vecinos intercambian miradas. Un hombre al frente da un paso, luego otro, rompiendo la línea invisible que los separaba. La tensión en sus hombros disminuye. Observan el tapiz, luego el espacio abierto tras Elena. Nadie pregunta. La comprensión se extiende por el grupo como un movimiento sincronizado. Los vecinos dejan caer sus herramientas al suelo, el metal golpeando las piedras con un sonido seco. Se acercan al umbral, reconociendo en el gesto de Elena una invitación. La noticia abandona el umbral de la casa y comienza a recorrer el valle. Un hombre corre por el sendero principal. Sus pies golpean la tierra seca levantando nubes de polvo. Alcanza la granja vecina y golpea la puerta con insistencia. Los habitantes salen, escuchan el relato y, sin recoger sus pertenencias, comienzan a caminar hacia la casa de Elena. El flujo de personas aumenta con cada hora. Desde las colinas bajas, grupos de familias descienden por los caminos estrechos. Algunos llevan antorchas apagadas, otros simplemente avanzan con las manos vacías. La procesión se vuelve constante. El sonido de cientos de pasos sobre la grava crea un murmullo sordo que se desplaza por el valle. En los campos, los trabajadores sueltan el arado y se unen a la corriente humana. Nadie se detiene a preguntar. La dirección es única, la casa de Elena. La fila de personas serpentea entre los árboles, una línea ininterrumpida que se extiende por kilómetros. Al llegar a la entrada del pueblo, la multitud se compacta. El cambio comienza en los linderos de las parcelas. Dos hombres se encuentran junto a la hilera de piedras que marca la división de sus tierras. Uno de ellos levanta una roca pesada, la desplaza varios metros y la coloca en un montón común. El otro imita el gesto, eliminando la barrera. No hay palabras, solo el sonido del granito chocando contra la tierra. En la plaza central, otros habitantes sacan sus libros de cuentas y pergaminos de deudas, forman una pila en el centro del terreno y acercan una brasa encendida. El papel se enrosca, se vuelve negro y se deshace en cenizas. La tensión se disipa con el humo. Un agricultor entrega su arado al vecino que perdió el suyo durante la plaga. El hombre lo recibe, comprueba el estado de la madera y comienza a trabajar la tierra ajena como si fuera propia. Donde antes había líneas divisorias, ahora se trazan surcos continuos que atraviesan las antiguas fronteras. La gente trabaja en silencio. Al caer la tarde, los montones de piedras han desaparecido. El valle se presenta como un terreno unificado, eligiendo el trabajo compartido. La gente se detiene frente a la puerta de Elena. Algunos extienden las manos hacia el tapiz, esperando una señal, pero el tejido permanece inmóvil. Un hombre retira su mano, mira a su vecino y baja la cabeza. El milagro no brota del lienzo, sino del contacto visual entre ellos. Comprenden que la paz no es un objeto que se pueda poseer, sino una decisión que se ejecuta en cada encuentro. En la plaza,
Una mujer devuelve un objeto robado a su dueño original. El dueño lo recibe, lo sostiene un instante y luego lo coloca sobre una mesa compartida. No hay reclamos. Los antiguos agravios se liberan mediante el reconocimiento del error propio. Un anciano se acerca a quien fue su rival y le extiende una herramienta de labranza. El otro la acepta, estrechando su mano con firmeza. Ya no buscan fuerzas externas que curen sus males. Se sientan en círculo, comparten el agua de sus cantimploras y comienzan a hablar de los errores que cometieron. Cada confesión es una piedra que se retira del camino. El poder real emerge de esa capacidad interna para perdonar, una fuerza que no requiere de rituales. La comunidad entiende que la verdadera reconstrucción comienza cuando cada habitante decide dejar de cobrar las deudas del ayer y construir el presente. Han pasado 6 meses desde que el arado removió la tierra por última vez. Los campos, antes secos y agrietados, ahora muestran un verde intenso. Las espigas de trigo se mecen con el viento, alcanzando la altura de la cintura de un hombre adulto. Los canales de riego transportan agua cristalina. En la plaza central, el suelo de tierra batida ha sido nivelado. Un grupo de niños corre entre las casas, persiguiendo un aro de madera. Sus risas resuenan contra los muros de piedra, rompiendo el antiguo silencio sepulcral. Algunos pequeños juegan a las escondidas detrás de sacos de grano. Las puertas de las viviendas permanecen abiertas de par en par, dejando escapar el aroma a pan recién horneado. En los huertos, los árboles frutales están cargados. No hay rastro de la plaga que consumió los recursos meses atrás. Los animales de granja pastan en los cercados, moviéndose con calma. La aldea es irreconocible. Cada rincón, antes descuidado, ha sido reparado con esmero. El ritmo de la vida ha vuelto a su cauce natural. La vitalidad ha regresado a cada piedra y a cada sendero, transformando el paisaje en un testimonio de abundancia y trabajo compartido. Elena se apoya en el marco de la ventana de madera. Sus ojos siguen el movimiento de 2 hombres en el campo central. Hace meses, ambos se disputaban los límites de esa misma parcela con gritos y empujones. Hoy, el escenario es distinto. Uno de ellos sostiene el haz de trigo mientras el otro corta los tallos con una hoz de hierro. Sus ritmos se sincronizan. Ninguno levanta la voz. Al terminar la hilera, ambos depositan el grano sobre una carreta común. Se detienen un instante, se limpian el sudor de la frente con el antebrazo y asienten con la cabeza antes de continuar. El símbolo de la sangre, aquel recuerdo del Calvario, ya no es una imagen estática en el tapiz. Se ha transformado en la realidad de estas manos que trabajan juntas. Elena observa cómo el sudor y el esfuerzo compartido borran las fronteras que antes marcaban el odio. La paz no es un concepto etéreo, es el peso del trigo que ambos cargan hacia el granero, sin que nadie reclame una parte mayor. La tensión ha desaparecido de sus hombros. El sol se oculta, pero la actividad en la aldea no cesa. Un vecino ayuda a otro a levantar una cerca derribada, clavando estacas con golpes firmes y rítmicos. No hay órdenes, solo una coordinación silenciosa nacida de la necesidad mutua. En el pozo común, las mujeres comparten los cubos de agua, esperando su turno sin forcejeos. Cada gesto es una pieza de un engranaje que ya no se atasca. La rectitud se observa en la forma en que devuelven las herramientas prestadas. Cuando surge un conflicto por el ganado, los implicados se sientan en la plaza y exponen los hechos hasta encontrar un punto de acuerdo. La compasión no es un discurso, es el acto de ceder el paso o compartir el pan con quien carece de él. La historia del Calvario ha dejado de ser un relato lejano para convertirse en el manual de conducta. Al final, la transformación no depende de fuerzas externas. Reside en la voluntad de cada persona, que cada mañana elige construir la paz.